Bienvenidos a Geometría. El título de la lección de hoy se llama Razonamiento inductivo y el objetivo va a ser hacer conjeturas y usando razonamiento inductivo, proveyendo de ejemplos contrarios para declaraciones falsas. Veamos primero qué cosa es un razonamiento inductivo. Hay dos tipos de razonamiento, inductivo y deductivo. El inductivo es el proceso de llegar a conclusiones por un límite de observaciones o grupo de observaciones. Debemos mirar por patrones, esa es una de las características que debemos tomar en cuenta, y debemos hacer conjeturas. Más adelante les diremos lo que significa conjeturas. Veamos lo que significa el razonamiento deductivo. Es el proceso de formar un argumento lógico a través de el uso de hechos, definiciones y propiedades aceptadas de una vez. También podemos llegar a hacer argumentos lógicos usando leyes de lógica. Vamos a concentrarnos hoy en el razonamiento inductivo. Tenemos un ejemplo, dos ejemplos. Identificar el tipo de razonamiento para cada argumento. Julie nota que el piso en su salón es como el de 8 diferentes salones en la escuela y son de losa cuadrada. Ella llega a la conclusión de que todos los pisos en la escuela tienen losa cuadrada. Fíjense que al principio está basado en una observación. Ella nota algo en el piso y cómo están hechos diferentes salones, 8 diferentes salones más. Ella hace una conclusión de que todos los pisos en la escuela tienen el mismo tipo de losa, una losa cuadrada. Square tiling es losa cuadrada. Esas son características de un razonamiento inductivo que viene de observación y a través de la observación se hace una conclusión, se llega a una conclusión. Veamos el segundo ejemplo. Dice, un triángulo equilateral es un triángulo donde todos los lados son congruentes. Congruente significa lo mismo. Tom mide los lados de su triángulo y son de 8 pulgadas de largo cada lado. Tom concluye que él tiene un triángulo equilátero. Entonces, lo primero que tenemos aquí es una definición. ¿Qué cosa es un triángulo equilátero? Es una definición. Dice que es un triángulo con todos los lados de la misma distancia o del mismo tamaño. Después, Tom hace una prueba. Él mide los lados de su triángulo para después llegar a una conclusión de que su triángulo es equilateral. No solamente tiene una definición, también hace una actividad donde mide y después hace su conclusión. Esto es un razonamiento deductivo porque usa una definición. Vamos a ponerle pausa al video y vamos a tratar de ver las diferencias entre un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. En el lado izquierdo de la columna izquierda del lado de tu papel vas a hacer anotaciones acerca de lo que ves en el lado derecho de tu papel. ¿Qué es una conjetura? Una conjetura es una declaración que no está todavía probada y es basada solamente en observaciones. En este caso, Julie, cuando nota que los pisos, que los 8 salones que ella ha visitado tiene pisos con la losa igual, ella hace una conjetura y dice que todos los pisos de la escuela son así. Esa es la conclusión a la que ella llega. Vamos a analizar el patrón y hacer con una conjetura acerca de del patrón que seguiría después.
Dibuja un patrón de polígonos y su conjetura en tu nota en tu página de notas. Un ejemplo contrario o counter example es un específico caso. Y aparte de eso podemos reconocerlo porque el tipo de conjetura por la cual la conjetura es falsa. Entonces, después de estudiar estas figuras abajo y hacer ciertas observaciones del tipo de ángulo que forman, que son ángulos cuadrados de 90 grados, uno puede hacer la conjetura de que todos los segmentos que son cortados por una raya bisectora hacen un ángulo recto con el segmento. En este caso, el segmento está representado por la línea negra y la línea que bisecta o corta a la mitad ese segmento sería llamado el bisector o bisector de ese segmento. Entonces, si se dan cuenta, se forman ángulos rectos realmente de 90 grados. Pero vamos a tratar de hacer una conjetura y a ver si podemos después encontrar un ejemplo contrario a eso para hacer un counter example. Se puede deducir claramente que cuando tú tienes un bisector cortando por la mitad un segmento, se hacen ángulos rectos de 90 grados. En cada uno de estos ejemplos luce igual que se pueden hacer ángulos rectos en cada uno de ellos. Pero ¿cómo podemos encontrar un counter example, un ejemplo contrario a la conjetura que estamos analizando? Oh, si partimos la mitad de ese segmento con una línea roja, que no necesariamente tiene que ser derechita, estamos formando ahí un ángulo agudo, acute angle. Entonces quiere decir que no es verdad. Al tener un ejemplo que no sea real, que no sea verdadero, ya tenemos un counter example. En este otro, en el segundo, en este tenemos que el ángulo que se hace puede ser también obtuso, no necesariamente tiene que ser ángulos rectos de 90 grados con los que se hagan cuando tú tienes una línea bisectora que atraviesa la mitad de un segmento. En este caso también tenemos lo mismo. No se cumple en ninguno de los casos, pero con un caso que encontremos que sea un counter example de una conjetura, ya logramos hacer que la conjetura sea falsa. Solamente necesitamos un ejemplo para lograr demostrar que la conjetura ha sido falsa, porque no todos los bisectores de un segmento hacen un ángulo recto. Veamos estos ejemplos. Mostrar que la conjetura es falsa escribiendo un counter example. Número 3 dice, todos los triángulos son equilaterales, o sea, todos los lados son iguales de un triángulo. Bueno, podemos describir un triángulo escaleno o scalene, que es un triángulo donde todos los lados son completamente desiguales, no son congruentes. Ya con eso podemos demostrar que la conjetura número 3 es falsa, porque encontramos ya un counter example. Veamos el número 4. No hay cuadriláteros que tengan lados congruentes. Congruentes significa que sean de la misma distancia. Cuadrilátero significa 4 lados. Figuras de 4 lados, como por ejemplo el cuadrado, el rectángulo, el rombo. Pero aquí mismo nos damos cuenta que un cuadrado es un cuadrilátero y todos los lados son congruentes. Entonces ya ahí demostramos que la conjetura número 4 es falsa. La número 5 dice, si el piso tiene
una losa cuadrada, entonces yo debo estar en la escuela. Seguro que estoy en la escuela si cuando veo el piso veo que la losa está cuadrada. Bueno, no necesariamente, porque en mi casa también la losa es cuadrada y eso no significa que yo estoy en la escuela. Miremos alrededor de nuestro cuarto, en donde estamos ahora, qué patrones podemos ver. Describamos, vamos a describir en una hoja de papel lo que vemos y qué patrones encontramos en el lugar donde estamos en este momento. Patrones son eventos que se repiten. Como conclusión podemos comparar y contrastar. Vamos a tratar de pensar en esto antes de llegar al salón de clase, describir las diferencias y similitudes entre inductive and deductive reasoning, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. ¿Cuáles son las diferencias y las cosas que se parecen ellos? Después que pensemos en esto y tratemos de escribir las diferencias y las cosas en que ellos se parecen, esperemos que hayamos podido entender la diferencia entre ellos. Nos vemos pronto. Bye bye.